Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos, señoritas y jóvenes estudiantes de toda nuestra amada Bolivia. Les saluda en esta ocasión el maestro Roger Sanginés Poma, quien les brindará el contenido del área de Ciencias Sociales. A continuación, les invito a continuar con este aprendizaje del contenido que se encuentra en su cartilla de la herencia colonial a la construcción de la nueva república, en su segunda parte. Para iniciar con el momento de la práctica, les invito a participar en esta trivia histórica, en el cual queremos rescatar sus conocimientos previos. La primera pregunta es, señoritas y jóvenes, participen con su familia. Indica, ¿cuántos años de independencia cumple nuestro país este 2021? La primera opción A, 180 años. Opción B, 190 años. Opción C, 200 años. Opción D, 196 años. Vamos, tú sabes la respuesta correcta. Dialoga con tu familia. La respuesta es opción D. Nuestro país este año cumple 196 años. Estamos a 4 años de cumplir un bicentenario. La segunda pregunta. ¿Quién fue el primer presidente de nuestro país? Opción A, Andrés de Santa Cruz. Opción B, Simón Bolívar. Opción C, Antonio José de Sucre. Vamos, dialoga con tus hermanos, dialoga con tus familiares. Es un tiempo para el conocimiento entre todos. Muy bien, la respuesta es opción B, Simón Bolívar. Vamos a continuar con la tercera pregunta. ¿Con cuántos departamentos se fundó nuestro país? Opción A, 9 departamentos. Opción B, 6 departamentos. Opción C, 5 departamentos. Opción D, 7 departamentos. Te doy el tiempo para que puedas buscar tu respuesta. Muy bien, estás en lo correcto. El inciso C es la correcta. Nuestro país se fundó con 5 departamentos. A continuación, te voy a presentar un video que te ayudará a fortalecer tus conocimientos. Esto es en marco a nuestra historia nacional. Veamos el video. El territorio de lo que hoy es Bolivia correspondió ancestralmente a Tiahuanacu y en el dominio incaico al Tahuantinsuyo, correspondiendo al Collasuyo. En la colonia perteneció indistintamente a los virreinatos de Buenos Aires y de Lima. Sin embargo, la Real Audiencia de Charcas estaba ubicada en lo que hoy es Sucre. Fue el epicentro de irradiación de los gritos libertarios de toda América. Luego de 15 años de cruentas luchas contra los realistas, nuestro territorio ya libre se encontró entre 3 opciones. ¿Pertenecería el territorio a la Argentina? ¿Pertenecería a la República del Bajo Perú? ¿O los departamentos del Alto Perú se erigirían en Estado soberano e independiente de todas las naciones, tanto del Viejo como del Nuevo Mundo? Prevaleció el sentimiento mayoritario por la autonomía, pues la primera proposición no tuvo ningún voto a su favor, la segunda solo 2 y la tercera fue aprobada por la Asamblea en pleno. Por eso, la Asamblea Constituyente decidió fundar un país independiente el 6 de agosto de 1825 como homenaje a la batalla de Junín. Su primer presidente fue Simón Bolívar. Gracias por tu participación en la trivia y también espero que el video que te presenté te haya ayudado a construir un pensamiento más fuerte en todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Primeramente, vamos a conocer un aspecto importante. ¿Cuáles fueron los primeros años de vida de Bolivia? Desde el año de 1825 al año de 1829. Es un periodo histórico para nuestro país. La Asamblea Deliberante de nuestro país, antes de firmar el acta de fundación, en la ciudad de Charcas decidió rendir homenaje a 2 personajes importantes en la historia latinoamericana y en la historia de nuestro país.
entonces llevaría el nombre de Bolivia en honor al libertador Simón Bolívar. Y nuestra capital constitucional sería Sucre, en honor al libertador Antonio José de Sucre. Esto es el reconocimiento que hacía nuestro pueblo a estos dos libertadores. Continuando, podríamos ver que se identificó a nuestro país con dos símbolos importantes que todos los países del mundo tienen. Nuestra primera bandera era bicolor, tenía el color verde y el color rojo, y en el centro presentaba 5 estrellas, las que representaban nuestros 5 primeros departamentos. Nuestro escudo nacional de armas, de igual manera, fue una reconstrucción de la cultura de ese entonces. Fue nuestro primer símbolo que en posterior fue cambiando. La construcción de nuestro territorio nacional es también fundamental para la naciente nación boliviana. ¿Por qué razón? Porque esta tiene una historia cultural. La herencia territorial se basó en los asentamientos que habían tenido nuestras culturas antiguas, Tiwanaku y la región de Collasuyo, que pertenecía al territorio quechua o inca. Durante la colonia se reestructuró la organización territorial en toda Latinoamérica y también en nuestra región. Se dio así lugar a la formación de la Real Audiencia de Charcas. Nuestro país nació bajo esta consideración territorial, bajo el fundamento del utis possidetis iuris, que significa lo que habéis poseído, seguirás poseyendo. En nuestro país históricamente nace con 5 departamentos, los cuales serán La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí, que actualmente sufrió un cambio por el crecimiento de población. Pero recuerda que esta organización territorial fue la principal y con la que dimos inicio a nuestra historia nacional. El primer año de vida de nuestro país fue difícil. Tuviéramos muchos problemas políticos y económicos y sociales. Es así que el presidente Simón Bolívar, tras un corto periodo en su presidencia, renunció, dejando el poder a Antonio José de Sucre, quien adoptó medidas para estabilizar la situación económica de nuestro país. A lo largo de estos años de independencia, el agotamiento de nuestra población y su economía se vieron afectadas. Sucre asumió el poder con mucha valentía y fue llamado el Gran Reformador. En el gobierno de Sucre se hicieron varios cambios en la estructura de nuestro país, que para beneficio de ellos fueron en beneficio del conjunto de la población. Uno de los detalles importantes es que cambió la identidad de nuestra nación, brindándonos nuestros segundos símbolos patrios. En esta ocasión, nuestra bandera tendría el color amarillo, en medio el color rojo y en la parte inferior el color verde, que es una identidad que se mantuvo en ese periodo histórico. Otro detalle importante que realizó Sucre fue la creación por decreto del 6º departamento, tan importante que es Oruro. Oruro fue creado durante su gobierno de Sucre, la cual hacía la representación histórica y la valentía que habían desarrollado mucho tiempo antes en las guerras independentistas. Es así que nuestro país desde ese entonces va a contar con un 6º departamento. Un detalle y el más valioso del periodo histórico nacional naciente es la Constitución Política del Estado, siendo la primera Carta Magna que establecía la estructura y organización de la nueva república. Su forma de gobierno, su soberanía y las garantías ciudadanas estaban establecidas en ellas. El autor de dicha Carta Magna es Simón Bolívar, quien redactó ella y la envió desde el Perú a Bolivia, en la cual la Asamblea General hace la aprobación de ella. Esta Carta Magna tiene un carácter constitucional liberal, que indica que se da más derechos a las ciudadanías, esto rescatando los movimientos políticos que se estaban generando en Europa. La doctrina continúa con un republicanismo en la que se prioriza la organización estatal. Es necesario conocer que esta organización va a estructurar todo el conjunto nacional. Tiene un punto interesante esta constitución política que habla sobre la soberanía, que indica que el pueblo es quien tiene el poder en la organización de todo el sistema de gobierno y su representación es indirecta, que quiere decir que van a tener autoridades que representen al pueblo en general. El gobierno se va a establecer de la siguiente manera: va a tener una representación popular, va a existir grupos de ciudadanos quienes mediante elecciones van a elegir a sus autoridades.
Otro punto interesante de esta Carta Magna es la división de poderes. Simón Bolívar habría creado una estructura legal para que nuestro país tuviera 4 poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder electoral y el poder judicial. Bolivia nació con 4 poderes de Estado. Establecía por aparte una fuerza armada, quien se encargaría de cuidar toda la estructura de nuestro país a amenazas exteriores. De igual manera, establecía el derecho y garantías de todos los ciudadanos bolivianos, anuló el tributo indigenal y encomendó la elaboración de un proyecto educativo muy moderno para esa época, encabezada por su maestro Simón Rodríguez. La primera constitución de política podríamos decir que fue tan moderna en esa época que trató de formar un Estado moderno, sin discriminación racial, sin explotación de los pueblos originarios y abolir la servidumbre. Pero dicho concepto para esa época era muy avanzada y tuvo muchos enemigos que pusieron piedras en el camino para que no se pueda cumplir. Un dato importante que es la educación en nuestra república. Tuvo un plan de educación popular desarrollada por el pedagogo Simón Rodríguez, quien encabezó un proceso educativo muy moderno para nuestro país y quien fue el organizador de una nueva pedagogía, la cual iba a establecerse en una enseñanza que abrace todos los ramos de la instrucción y destinada a crear el elemento profesional de carácter técnico. El planteamiento pedagógico de Simón Rodríguez es interesante. ¿Por qué? ¿Qué nos indica en este? Nos indica que debemos enseñar a pensar de manera propia, no repetir y usar la razón. Esta pedagogía genera un cambio en la sociedad y esperemos que en la actualidad podamos rescatar ideas de él. Te pido, para finalizar este contenido tan interesante en nuestra historia nacional, que fortalece nuestra identidad, a que puedas realizarte 3 preguntas valiosas como estudiante, como ciudadano. La primera pregunta es: ¿cuál es la visión que tienes de nuestro país cuando lleguemos al bicentenario de nuestra nación, dentro de 4 años? La segunda pregunta: ¿qué haces tú ahora en tu casa, en tu barrio, para contribuir al desarrollo de nuestro país? La tercera pregunta: ¿qué harás tú en un futuro cercano para contribuir al desarrollo de nuestro país y llegar al bicentenario que todos anhelamos y soñamos, con un país desarrollado, industrial, que pueda abarcar a toda la población boliviana? Les agradezco, señoritas y jóvenes estudiantes. Les espero en otra oportunidad para seguir continuando en el conocimiento histórico de nuestro país. Gracias. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.